sé si usted ha pensado ir a visitar al rey de Inglaterra. Carlos se llama, ¿no? De la reina Isabela se murió y pues se murió. ¿Listo? Pero si usted ha pensado ir a visitar al rey de Inglaterra, tiene que tener en cuenta el protocolo que se debe seguir, el protocolo que se requiere. Algunas de las normas son las siguientes. Cuando usted se vaya a encontrar con el rey, debe dejar que él hable primero. En respuesta, usted debe dirigirse al rey como su majestad. Y haga lo que haga, nunca, pero nunca vaya a utilizar el nombre de pila. Bueno, no le va a decir, ¿qué hubo, Carlos? No, no lo vaya a hacer. Otro consejo importante es seguir el ejemplo del rey. Si él camina, usted lo sigue. Si él se sienta, usted se siente. Y si se trata de una cena, espere a que él comience a comer para hacerlo usted. No llegue a la mesa diciendo, uy, es que tengo un hambre tenaz. No. También evite la colombianada de llegar tarde. Todas las personas que se ven con el rey deben llegar antes que él. Además, no vaya a salir antes que salga un miembro de la familia real. Ni se le ocurra también hacer la colombianada de tocar al rey sin su consentimiento, ¿no? No es que, ¿qué hubo? No. Los colombianos a veces somos muy tocones, ¿no? El rey es el que inicia cualquier contacto y mucho menos vaya a darle un abrazo. Estos son algunos de los requisitos que están en el protocolo para poder conocer al rey de Inglaterra, para poder estar en la presencia del rey de Inglaterra. Y si estos requisitos hay que seguirlos para conocer a un gobernante terrenal, ¿cuántos más cree usted? ¿Cuáles deben ser los requisitos, los elevados requisitos para entrar en la casa y conocer al Creador y Gobernador del cielo y de la tierra? Bueno, la respuesta nos la da el Salmo 15. Salmo 15, y ese es el capítulo que hoy vamos a estudiar de la palabra. Salmo 15. Dice así, Salmo de David, primer versículo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Acompáñenme en una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a entenderla como tú transmitiste el mensaje a David. Ayúdanos a entender que no tenemos derecho de quitar ni añadir ni una coma. Ayúdanos a entender este mensaje, Espíritu Santo, porque estas son verdades divinas y sin tu ayuda, Espíritu de Dios, no podemos entenderlas y mucho menos practicarlas. Te damos muchas gracias y en tu nombre hemos orado. Amén. Este salmo puede ser clasificado como un salmo de liturgia. Los diferentes salmos en la Biblia se pueden catalogar de diferentes maneras. Salmos de confianza, salmos de imprecación, y este específicamente es un salmo de liturgia que se cantaba al entrar al antiguo templo en Israel. Este salmo tiene la típica liturgia en donde primero el adorador pregunta acerca de los requisitos para poder entrar al lugar santo. Luego recibe una respuesta de un sacerdote nombrando los requisitos y por último se concluye con una bendición, con una promesa. Este salmo, como vemos en la parte de arriba, en la inscripción de arriba, lo escribe David. Esa inscripción de arriba, cuando usted los ve en sus Biblias, eso también fue inspirado por Dios. Eso no es de los editores de la Biblia. Los editores a veces colocan los titulitos como, por lo menos en mi Biblia, en grande, resaltados o en mayúsculas. Pero cuando usted ve esas inscripciones arriba del salmo, cuando va a empezar un salmo, por ejemplo este que dice Salmo de David, o el anterior que estudiamos hace 8 días, el Salmo 7, que vimos Sigaión de David, y nos da un poco de contexto, que había un señor que se llamaba Cus, eso también es inspirado por Dios. Como vemos aquí, este salmo lo escribe David. No se dice el texto, como en otros salmos, en qué momento de su vida lo escribió David, pero refleja el deseo que David tenía por estar en la presencia de Dios. David describe en este salmo la pregunta de una persona que iba camino al templo y quería estar con el Señor, quería entrar al lugar santo.
La respuesta pudo venir de un levita, de un sacerdote, que estaba en la entrada del templo y que tenía la tarea de decirle a las personas los requisitos para entrar. Esa era su tarea asignada para el levita o el sacerdote. Por lo tanto, el propósito de este salmo, cuando se escribió, es recordar el estándar de santidad que Dios demanda. Una persona que venía al templo pensando que no tenía nada que confesar, al oír este salmo, se daría cuenta de todo lo contrario. La persona que fuera a adorar al templo, antes de entrar, escucharía este salmo y se le recordaría que había fallado en vivir de la manera que Dios quería. Y así no podía entrar a la casa de Dios. Si esta persona que quisiera entrar al templo, si quería tener acceso, debía ¿qué? Confesar sus pecados, presentar el sacrificio por ellos y así poder estar limpio para entrar al templo. Este salmo lo que nos muestra es el elevado estándar de santidad que Dios tiene. Y que para poder estar con Él, los requisitos son muy, pero muy elevados. Este salmo refleja la incapacidad del ser humano para poder llegar a Dios por sus propios méritos. Pero sobre todo, este salmo muestra la misericordia de Dios, ya que apunta a la necesidad de los seres humanos por un Salvador. ¿Quién puede entrar en la casa de Dios? ¿Quién cumple con estos requisitos? Solo uno, solo Cristo. El único que vivió una vida perfecta y fue un sacrificio perfecto por todos aquellos que creen en Él como Señor y Salvador. Este salmo nos presenta los requisitos que Dios demanda para tener una relación con Él, con el propósito de darnos cuenta que necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador. Y por eso, hoy vamos a estudiar una pregunta que describe la insuficiencia del ser humano, unos requisitos que reflejan la incapacidad del ser humano y la única promesa de salvación para el ser humano. Así que empecemos. Empecemos con el versículo 1, con la pregunta. Una pregunta que describe la insuficiencia del ser humano delante de Dios. Dice una vez más, el versículo 1, Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Estas dos preguntas son básicamente una sola. Y esto sucede mucho cuando usted lee los salmos, porque los salmos es poesía hebrea. Y una de las maneras en las que se escribe la poesía hebrea, a diferencia de la nuestra que es rima, es paralelismo hebreo. ¿Qué significa eso? Que la idea de arriba se enfatiza en la idea de abajo. De esta manera, dos preguntas. Es un paralelismo de la poesía hebrea. Y esto, como usted se da cuenta, es una pregunta ¿qué? Es una pregunta retórica. La pregunta se responde a sí misma, ¿cierto? Y estas preguntas en el hebreo se daban con el propósito para tener un efecto dramático en quien las escuchaba. Creaban interés y atrapaban la atención de la audiencia. Y este tipo de preguntas no tiene como objetivo obtener información, se responden a sí mismas, sino que quiere que el oyente reflexione sobre algo o que adopte un cambio de conducta. La respuesta a la pregunta es clara. ¿Cuál es la respuesta? Nadie es suficientemente bueno para habitar en el tabernáculo o para morar en el monte santo de Dios. Nadie. La primera pregunta, cuando dice ¿quién habitará en tu tabernáculo?, evoca el tiempo cuando el arca del pacto estaba en una tienda, cuando estaba en un tabernáculo. Esa palabra, habitar, era utilizada para referirse a algo temporal, como pasar la noche. Es como si el salmista estuviera diciendo ¿quién pasará la noche en tu tabernáculo? De hecho, la palabra tabernáculo o tienda, como también se traduce, se refiere a una morada transitoria. No algo temporal, sino algo pasajero. Sin embargo, la segunda pregunta evoca un tiempo en donde el arca iba a habitar en un lugar fijo, en un lugar estable. Y esto porque la palabra morará describe una vivienda permanente. Y la palabra monte santo nos muestra un lugar que es estable, un lugar que no se mueve. Tal vez David se estaba refiriendo al futuro templo de Dios que iba a construir su hijo Salomón, donde el arca, donde el símbolo de la presencia de Dios iba a tener una morada permanente. Pero si nos ponemos a pensar, es extraño que el autor, que David, hiciera esta pregunta.
Pues se sabía que aunque el templo estuviera construido, nadie podía habitar permanentemente en estos lugares, ¿cierto? Nadie. Solamente los sacerdotes y los levitas podían estar cerca, pero nunca habitar ahí. De hecho, el sumo sacerdote solo podía entrar al lugar santísimo una vez al año, solamente una vez al año. ¿Por qué David hace esta pregunta? Vamos al Salmo 27:4. Es una posible respuesta. Salmo 27:4. Dice el Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Este es uno de los muchos versículos en donde vemos a David con su deseo por estar siempre, permanentemente en la presencia de Dios. El Salmo 23 al final también lo menciona. Estaré en la casa del Señor todos los días de mi vida. David buscaba eso. Y es probable que David haya puesto esto en el Salmo versículo 15 por su deseo de estar por siempre en la casa del Señor. Pero hay algo muy importante para pensar, para reflexionar, y es que David no solo pregunta esto por su deseo de estar en la presencia de Dios por siempre, sino tal vez porque la pregunta refleja el corazón humilde de una persona que ha conocido a Dios, que ha conocido la santidad de Dios y que se conoce a sí mismo. David pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu templo santo? Y esta pregunta refleja la incapacidad de una persona para cumplir con las normas de Dios. David no pregunta diciendo que él va a cumplir todos los requisitos que a continuación va a mencionar. No. David pregunta porque muestra su quebrantamiento de espíritu, porque muestra su corazón humillado, porque sabe y reconoce su naturaleza pecaminosa. Y ante un Dios santo, solo podemos pedir misericordia cuando nuestro pecado está en nosotros. En la época de David, una persona, cuando hacía esta pregunta, entendía su necesidad de confesar sus pecados y hacer sacrificios para poder entrar al santuario. Sin embargo, cuando el salmista hace esta pregunta, también apunta sobre todo a una persona en el futuro que iba a poder responderla con toda firmeza y la cual iba a hacer que los hijos de Dios pudieran estar por siempre con Dios. ¿Quién puede habitar en la casa del Señor? ¿Quién ha habitado por siempre en el templo del Señor? Solo Cristo. Solo Cristo pudo cumplir a la perfección con todos los requisitos que dice este salmo. Y de hecho con muchos más. Mire lo que dice Hebreos. Vaya a Hebreos, casi al final de su Biblia. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Mire lo que dice ahí. Dice ahí Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. ¿Quién fue el único que cumplió con los requisitos? Cristo. Cristo puede levantarse y decir, yo puedo habitar en la casa del Monte Santo. Yo he sido santo. Cristo vivió una vida en este mundo perfecta para morir una muerte injusta que usted y yo debíamos morir. Pero eso fue lo que Él demostró, que Él era sin pecado. Y solo quienes han creído en Él como Señor y Salvador, por la fe, por la gracia, por Cristo, pueden entrar en la presencia de Dios. Este versículo, ¿quién podrá habitar en el tabernáculo? ¿Quién puede morar en el monte santo? Este versículo nos muestra la necesidad de Cristo que usted tiene. La necesidad de Cristo que tiene el ser humano, el que es incrédulo, y de hecho debe llenarnos de gratitud con Él por su vida y por su sacrificio. Pero también esta pregunta tiene el propósito de hacernos reflexionar, de que el creyente haga un examen en su conducta, un examen de conducta sobre su vida. Así como el salmista hacía esta pregunta para examinarse y no para afirmar que había cumplido con los requisitos, nosotros debemos hacernos esta misma pregunta para examinarnos, para corregirnos, para buscar honrar a Cristo con nuestra obediencia. Y esta es la pregunta que describe la insuficiencia del ser humano delante de Dios.
Y es bueno que nos hagamos esta pregunta todos los días de nuestra vida para reconocer nuestra insuficiencia, pero sobre todo para reconocer la suficiencia de Cristo. Todos los días. ¿Puedo habitar en la casa del Señor? No puedo. No puedo. Pero hubo uno que sí pudo. Y solo por la fe, por la gracia, es que yo puedo adorar al Señor. Es que yo puedo entrar confiadamente. No es por usted, no es por sus méritos, es por los méritos de ¿quién? De Cristo. Como decía alguien, la salvación sí es por obras, por la obra de Cristo. Solo por la obra de Cristo, no por nosotros. Esta pregunta describe su insuficiencia y dele gracias a Dios por eso, porque le muestra que necesita a Cristo. Vamos a los requisitos, al segundo punto, que son los requisitos que reflejan la incapacidad del ser humano para poder entrar en la presencia de Dios. Si la pregunta ya nos pone en cintura, digámoslo así, si la pregunta ya nos ubica, ahorita los requisitos lo que van a hacer con nosotros es afirmar eso. Y es como que cuando uno lee estos requisitos, es como ir desvaneciéndose en el asiento, como diciendo, no, yo no soy, yo no puedo, yo no puedo. Es así. Y eso es lo que pretende el Salmo. Eso es lo que pretende el Salmo. Estos requisitos reflejan la incapacidad del ser humano para poder estar en la presencia de Dios. Y son 10. Son 10 los requisitos que una persona debe practicar para poder cumplir con el estándar del Señor. Algunos dicen que estos son 10 requisitos por los 10 mandamientos, pero realmente, aunque hay similitudes, no hay una correlación directa. Tal vez la razón por la cual el salmista colocó 10 requisitos era por el carácter didáctico que pretendía enseñar el Salmo. A los jóvenes en ese momento se les instruía que marcaran con sus 10 dedos estos requisitos. Así que cuando ellos miraran sus manos, sabían si tenían las manos limpias, si habían cumplido con los 10 requisitos. ¿Listo? Y eso los llevaba a participar o no en la adoración. Pero estos requisitos pretenden hacernos un análisis para saber si estamos aprobados. Esto es un examen con 10 preguntas que hoy la palabra nos va a hacer. ¿Será que lo pasamos? ¿Será que lo pasamos? Y el primer requisito dice así, versículo 2, el que anda en integridad, hasta ahí. El primer requisito para entrar en la presencia de Dios es tener una conducta intachable. Tener una conducta intachable. La palabra anda o andar, el verbo, significa comportarse o vivir. La palabra integridad significa ser perfecto, estar completo, ser sin defecto. Por lo tanto, andar en integridad significa que la conducta de una persona, que la vida de una persona es ¿qué? Es intachable. Que no hay nada que reprocharle. De hecho, este primer requisito ya sería suficiente para que los peregrinos que iban al templo se dieran cuenta de su incapacidad cuando el levita, cuando el sacerdote dijera el que anda en integridad. Ese primer requisito ya pondría a todos en la posición que deben estar. ¿Quién es íntegro? ¿Quién es intachable o quién fue intachable en la totalidad de su vida según los estándares de Dios? Solo Cristo. Hebreos, capítulo 7, versículo 26. Hebreos 7, 26. Mire lo que dice Hebreos 7, 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y mire lo que dice, cómo lo describe. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Sin mancha, eso es lo que muestra también la palabra intachable, irreprensible, íntegro. Una persona que no hay ninguna tacha que se le pueda condenar. Solo Cristo, solo nuestro Señor Jesús pudo vivir de manera íntegra. Y este primer requisito ya refleja que nadie puede cumplir con el estándar de Dios si no está en Cristo. Nadie, nadie. Esto, de hecho, no nos exime de buscar andar en integridad, porque eso es lo que Dios espera de nosotros, porque eso es lo que Dios requiere, que obedezcamos, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Pero cuando vamos y vemos que solamente Cristo pudo ser íntegro,
nos damos cuenta que necesitamos a Él. Primer requisito, el que anda en integridad. Segundo requisito, dice la siguiente frase, las 3 palabras, y el que hace justicia, el que hace justicia. El segundo requisito para entrar en la presencia de Dios es hacer su voluntad, su voluntad. La palabra justicia se refiere en la Biblia a aquello que es moral, aquello que es éticamente correcto y que se hace de acuerdo con lo que Dios manda, con la voluntad de Dios. Hacer justicia es hacer lo que está revelado en la ley de Dios. Por lo tanto, quien hace justicia es aquel que hace la voluntad de Dios. Está claro en toda la Escritura que aquellos que son parte del pueblo deben hacer su voluntad. Eso es el ideal y eso es la expectativa. Pero ¿quién puede hacer la voluntad de Dios perfectamente? ¿Quién hace siempre la voluntad de Dios? ¿Quién busca hacer siempre la voluntad de Dios y no la propia? Solo Cristo pudo hacer perfectamente la voluntad de Dios. Mire lo que dice Juan 6:38. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 38. Juan capítulo 6, versículo 38. Mire lo que dice. Dice así, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino que la voluntad del que me envió. Acá vino Cristo a hacer la voluntad del que lo envió. Y esto debería ser algo para nosotros también, ¿no? Es que yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Como Cristo en el Getsemaní, ¿se acuerda? Señor, esta copa está muy dura. Pero que no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Cristo es el ejemplo para que todo creyente también haga justicia, para que todos busquemos hacer la voluntad de Dios. Pero cuando nos examinamos nos damos cuenta que solamente hubo uno que pudo hacer la voluntad de Dios perfectamente. ¿Listo? Vamos al tercer requisito. Mire lo que dice el tercer requisito. Dice, y habla verdad en su corazón. Habla verdad en su corazón. El tercer requisito para entrar en la presencia de Dios es hablar la verdad con sinceridad. David dice que quien habla la verdad en su corazón puede entrar en el monte santo. Esa palabra verdad se refiere a aquello que es fidedigno, aquello que es confiable. Y esta verdad debe ser hablada, mire lo que dice el texto, no solo de labios para afuera, sino ¿en dónde? En el corazón, en el corazón. ¿Y esto qué describe? El interior de la persona. Esto describe las motivaciones, describe los pensamientos de la persona. Una persona que habla la verdad en su corazón no tiene una agenda escondida. Tampoco dice medias verdades. Esta es una persona que siempre habla la verdad, que también lo hace de una manera adecuada, como dicta la palabra. Y lo que dice refleja lo que su corazón muestra y que su corazón está alineado con la voluntad de Dios. ¿Será que nosotros siempre hemos hablado la verdad en nuestro corazón? ¿Será que cuando nos examinamos hemos hablado de una manera adecuada, hemos hablado siempre la verdad? ¿Será que siempre o en algunas ocasiones más bien hemos tenido alguna agenda escondida? Solo Cristo pudo hablar la verdad, siempre en su corazón. Mire lo que dice Juan 16, Juan capítulo 16, versículo 7. Juan capítulo 16, versículo 7. Dice así. Y solo bastaría con la primera frase. Pero yo os digo la verdad. Y habla después del Consolador del Espíritu Santo que vendría. Cristo fue el único que dijo la verdad. Él dice ahí, yo os digo la verdad. Cristo nunca mintió. Cristo nunca escondió alguna verdad. No, Cristo siempre dijo la verdad. Y por eso es que podemos confiar en su palabra. Porque la palabra de Dios es la verdad. Y un seguidor de Cristo debe caracterizarse siempre porque lo que diga debe ser cierto. Porque lo que diga debe corresponder a la realidad. Nosotros debemos hablar la verdad en nuestro corazón. Tercer requisito. Cuarto requisito. Cuarto requisito. Mire este. El cuarto requisito. En la primera frase del versículo 3. El que no calumnia con su lengua. El cuarto requisito para entrar en la presencia de Dios es no calumniar. No calumniar.
En el hebreo, la frase no calumnia con su lengua, literalmente es no pone a andar su lengua con calumnia, ¿no? No pone a andar la lengua por ahí. Y se refiere a una persona, pues, que va hablando mal de otras por donde pase. Va diciendo ciertas cositas, ¿no? Y el calumniar se refiere a esparcir una información engañosa con el propósito de ¿qué? De hacer mal. Sí sabe, ¿no? Lo que le pasó a esta persona, ¿no? Sí sabe lo que dijo. El que calumnia habla lo que no es verdad. El que calumnia habla lo que no es verificable y trae gran daño a la persona que calumnia. ¿Quién nunca ha calumniado? Ni siquiera personas o sucesos que no lo relacionan directamente, ¿no? Venga, cuente, ¿qué le pasó a este hermanito para orar por él? Mucho cuidado. Ven que todas estas cositas chiquitas, como que uno le van diciendo, ¿será que sí paso el examen, aunque sea en 1? Aunque sea saco 1 de 10. Mire lo que dice, 1 de Pedro 2:22, de quien fue el único que nunca ha calumniado. Ni siquiera el gobierno con todo el derecho. 1 de Pedro 2:22. 1 de Pedro 2:22. Dice así. Es que es increíble, ¿no? O sea, el Señor es increíble. De hecho, desde el 21 dice, pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Es tenaz el Señor Jesús. No se halló engaño en su boca, nunca calumnió, nunca habló mal. No, siempre habló lo que tenía que hablar. Solo Cristo pudo pasar esta prueba. Solo Cristo pudo decirlo. Él nunca calumnió al otro. Ese es el 4º requisito. Sigamos. 5º requisito. Mire lo que dice. Ni hace mal a su prójimo. El 5º requisito para entrar en la presencia de Dios es que no le causa dolor a otros. No le causa dolor a otros. Y este requisito se describe con la frase que vemos aquí, ni hace mal a su prójimo. Esa palabra mal se refiere a cualquier cosa que daña la vida o le causa dolor a otra persona, a su prójimo, a la persona más cercana. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Que la persona justa, que quien pueda entrar a la presencia de Dios, tiene en su mente hacer el bien a su prójimo y no mal. El justo no hará nada que le cause dolor o miseria a alguien, sino todo lo contrario. ¿Le hará qué? Bien. No le causará mal. No le causará mal. ¿Será que nosotros le hemos causado alguna vez algún tipo de dolor a alguna persona? Solo hubo uno que nunca le causó daño a nadie, y ese fue Cristo. Mire lo que dice Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Dice Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Increíble este versículo. Increíble. ¿Qué era usted y qué era yo antes de llegar a los pies de Cristo? Pecador, enemigo de Dios, condenado. La ira de Dios estaba sobre mí, eso es lo que dice la Escritura. Era enemigo de Dios. Yo reprimía la verdad. ¿Y qué dice este texto? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo que aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nunca le hizo daño a nadie. Cristo no solo no le hizo daño a nadie, sino que murió por sus enemigos. Cristo nunca le causó dolor a otros. Cristo confrontó el pecado de las personas. Y esto los ofendía, evidentemente. Pero esto era lo que ellos más necesitaban. Es que lo que más usted necesita es ser confrontado con su pecado. No es decirle, tranquilo, ahí va bien. No, más si está pecando. Porque ese pecado te puede condenar. No te puede, te condena. Si no te arrepientes, si no te arrepientes. Nosotros también deberíamos ser como nuestro Señor. ¿Y sabe qué? Buscar siempre el bien de los demás. No hacerle mal a su prójimo. Como veíamos hace 8 días, ¿se acuerdan? No vengarse.
porque la justicia es de Dios, porque mía es la venganza, dice el Señor. No debe haber una motivación en nuestro corazón de hacerle mal a las personas. Y debemos ver a Cristo, siempre a Cristo. Nunca le hizo mal a otro. Ese es el quinto requisito. Sexto requisito. Dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. El sexto requisito para entrar en la presencia de Dios es no reprochar a otros. Esa palabra reproche es bien interesante. ¿Sabe qué significa? Aquí nos rajamos. Lanzar indirectas. Significa menospreciar. Significa criticar o atacar personalmente a otros. Y usted acuérdese de todas las indirectas que ha mandado en su vida. Y póngale el apellido a eso. Una persona que no admite reproches contra alguien, de hecho, porque mire el texto, dice, no admite reproche alguno contra su vecino. ¿Qué es lo que está diciendo? Que una persona que no admite reproches indirectas contra alguien, no permite que hablen mal de alguien en su presencia. ¿Cierto? Eso es lo que dice el texto. Que cuando lanzan una indirecta, su motivación, usted lo que tiene que decir, ¿qué es? Oiga, no debería decir eso. ¿Pero qué es lo que decimos? Ah, ¿de verdad? Yo sí decía. El justo no permite que alguien reproche a otra persona, ni promueve este tipo de comportamientos, o esta manera de ridiculizar a alguien y tampoco es parte de ello. No lo permite. El justo buscará motivar a aquellos que están cerca de él, ¿sabe para qué? Para ser mejores creyentes. Y eso puede ser a veces ofensivo para la persona que hace el reproche. Quien nunca ha admitido reproche contra otra persona es solo uno, Cristo. Y Él nos enseñó lo que debemos hacer cuando eso sucede. Mire Mateo 18:15. Mateo 18:15. Dice Mateo 18:15. Por tanto, y estas son palabras de nuestro Señor, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Eso es lo que debemos hacer. Cristo nos mostró que la actitud cuando hay un problema entre hermanos, no es admitir reproches, sino buscar ganar al hermano. ¿Quién no ha admitido reproche alguno? Solo Cristo. Vamos al séptimo. Vamos a ver cómo vamos. Versículo 4, primera parte. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Estas son una característica en dos frases. Y el séptimo requisito para entrar a la presencia de Dios es rechazar a los impíos y honrar a los justos. Están juntas. Rechaza a los impíos y honra a los justos. Este requisito se describe con estas dos frases. La primera de ellas se refiere a alguien que rechaza a los malos. Esa palabra menospreciado significa rechazar o reprobar. Y el versículo nos está mostrando que una persona justa, ¿qué? Reprueba el comportamiento del vil. Reprueba el comportamiento que es pecado. Reprueba el comportamiento del malo. Una persona que quería entrar al templo a encontrarse con Dios, no era amigo de quienes pecaban contra Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Eso es lo que dice. Una persona que quería entrar al templo a encontrarse con Dios no era amigo de quienes pecaban contra Dios. Por otro lado, el justo, ¿qué es lo que hace? Honra, dice ahí, a los que temen a Dios. Esa palabra honrar significa alabar, significa tratar con honor o con respeto a alguien. Una persona que honra a los que temen a Dios trata con respeto y trata con admiración a quienes obedecen la voluntad de Dios. Esto es lo contrario de la sociedad, ¿cierto? Ya que se entiende a exaltar a los que son viles, a los que son pecadores, a los que son malos y se menosprecia a quienes buscan obedecer a Dios y su palabra. Esto es lo que siempre ha pasado. Pero la actitud del creyente debe ser lo opuesto. Debe ser alabar y debe ser respetar a alguien que se mantiene firme en los principios de la palabra de Dios. Debe ser admirar a una persona que se mantuvo firme a pesar de todo. Y no estar honrando al pecador y decirle, uy, usted es un duro, usted es un teso. No. ¿Quién cumplió esto perfectamente? Solo Cristo. Mateo 23:13. Mire lo que dice Mateo 23:13, que es un ejemplo
de lo que hizo Cristo. Mateo 23:13. Y todo el capítulo es una acusación a ciertos personajes. Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Y ahí continúa todo el texto diciéndole, condenando a los escribas y a los fariseos. Y recuerde que ellos eran la clase religiosa del gobierno. Recuerde que todo el mundo le decía, uy, ustedes son muy santos, uy, ustedes son re buenos, uy, usted cómo sabe la ley de Dios. Pero ¿qué hace el Señor? Ay de vosotros, escribas y fariseos. Malditos son, malditos son. Él nunca reprobó un mal comportamiento, ni un comportamiento pecaminoso, y lo mismo debemos hacerlo nosotros. Cristo lo cumplió perfectamente. Octavo requisito. Vaya una vez más al Salmo 15. Octavo requisito. Ahí la segunda parte del versículo 4. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Sabe cuál es el octavo requisito para entrar en la presencia de Dios? El que mantiene su palabra. Déjelo así. El que es capaz de mantener su palabra, incluso si esto presenta un daño para la persona. Esa palabra, jurando, la raíz es completando, completando. Y esto significa que cuando una persona juraba hacer algo, estaba diciendo que iba a completar lo que dijo. Que iba a completar lo que dijo que iba a hacer. Y un requisito que nos está diciendo el Salmo para entrar en la presencia de Dios es que cuando una persona dice que va a hacer algo, lo haga a pesar de que haga un daño o que sea un daño para la persona. A pesar de que sea algo perjudicial para sí mismo. Y esto es una persona que no se echará para atrás, aun si eso fuera doloroso. ¿Por qué? Porque mantiene su palabra. Porque dice, listo, listo. Yo me comprometí con usted a entregarle esto el viernes, así el jueves por la noche me trasnoche. No, es que el jueves me fui allá a tomar algo con un amigo que no veía hace años. ¿Usted entiende? No. Si usted cumple, si usted promete algo, usted lo tiene que cumplir. A nivel personal, con sus hijos. Si le promete algo a sus hijos, cúmplalo. El otro día le dije a Valentina, ¿cuándo te he incumplido algo? Yo pensando y gracias a Dios lo he cumplido. Pero esto es un ejemplo tonto, no se quede ahí. Pero mi punto es eso, es que usted tiene que cumplir su palabra. Y realmente he incumplido mi palabra con mis hijos. En cosas que les digo que tengo que hacer y a veces no hago. Pero solo hubo uno que siempre cumplió su palabra. ¿Cierto? Y ese fue Cristo. Cristo. Mire lo que dice Mateo 26, 63 al 66. Mateo 26, 63 al 66. Mateo 26, del 63 al 66, mire lo que dice nuestro Señor. Dice así, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído sus blasfemias. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Ahí el Señor se hubiera salvado de su muerte, ¿no? Pero ¿qué fue? Dijo, tú lo has dicho. Yo soy. Y el Señor sabía cuál era la consecuencia. Morir. Muchos de nosotros hemos incumplido nuestra palabra a nivel laboral, a nivel familiar, a todo nivel, a nivel en la iglesia. Incluso cuando le digo, usted dice, yo digo que llego. ¿Y qué? No llego. O cuando le dice usted, ya estoy llegando. ¿Y está qué? Saliendo. Mire cómo es el estándar de Dios. ¿Cómo es el estándar de Dios? Santo, perfección. Ese es el octavo requisito. Cumple su palabra. Noveno requisito. Mire el versículo, la primera parte del 5, del versículo 15. Dice así, quien su dinero no dio a usura. Hasta ahí. El noveno requisito para entrar en la presencia de Dios es no prestar el dinero con usura. No sé si aquí hay algún prestamista, alguien que trabaja en el banco, pero aquí va esto.
La palabra usura hace referencia, y se va a dar cuenta que va mucho más allá del dinero, a un interés desmedido. Y aquí se refiere a una persona que si presta dinero no espera sacar un beneficio excesivo de su préstamo. De hecho, esto estaba prohibido en la ley de Israel. En Deuteronomio, la palabra dice que usted no le puede prestar el dinero a un hermano, a alguien del pueblo de Israel, con interés. Si usted va a prestar, es sin interés. En Deuteronomio para el pueblo de Israel. Pero uno de los temas que Cristo más enseñó fue sobre no amar el dinero. Usted revisa y fueron muchos los versículos, muchas las palabras de nuestro Señor Jesús con respecto a esto. Porque detrás de la usura, ¿qué hay? Un amor por el dinero. Una ganancia, un deseo por sacar ganancia de cualquier cosa. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 42. Mateo capítulo 5, versículo 42. Dice así: al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, ¿qué? No se lo rehuses. Eso fue el Señor. Esa fue su enseñanza. Eso fue lo que nos mostró. ¿A qué? A no esperar nada a cambio cuando podemos prestar. Eso es un tema después de finanzas que lo podemos ver. Pero ese es el estándar del Señor. No toma, no hace usura. Último requisito de estos 10 requisitos. Dice así la parte final. Dice así la parte final del versículo capítulo 15, versículo 5b. Ni contra el inocente admitió cohecho. Cohecho. La palabra cohecho, ¿sabe qué significa? Soborno. Soborno. Y se refiere a una persona que admite algún tipo de beneficio para pervertir la justicia contra un inocente. Algunos podríamos decir que nunca hemos admitido soborno, pero la idea del soborno es mucho más profunda. Puede ser extendida a cualquier perversión de la justicia con el objetivo de obtener un beneficio, ya sea económico o de cualquier otro tipo. Y esto puede ser tan sutil como tener favoritismos, como no ser imparcial con respecto a alguien o alguna situación. ¿Quién nunca ha admitido soborno? ¿O quién nunca ha sido imparcial? ¿O ha tenido favoritismos? Nuestra naturaleza es la otra, ¿no? Esa es nuestra naturaleza. Pero solamente hubo uno. Claramente nuestro Señor nunca admitió soborno y tampoco tuvo favoritismos con nadie. Mire lo que dice Juan 8, del 15 al 16. Juan 8, del 15 al 16. Dice así. Juan 8, 15 al 16. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es ¿qué? Verdadero. Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Nuestro Señor Jesús siempre actuó con justicia, siempre actuó con verdad. Nunca admitió favoritismos con nadie. Ese cuento que a veces por ahí dice, sí, pero el Señor también tuvo favoritismos, tuvo a los 2 y después tuvo a los 3. Mentira, no crea eso. No crea eso. A veces lo utilizan en estas iglesias, sectas, sectas, para admitir el multinivel, ¿no? Nunca, nunca nuestro Señor Jesús tuvo favoritismo con nadie. Con nadie. ¿Cómo nos fue en este examen? ¿Será que pasamos alguno? Ni siquiera uno, ¿cierto? Y qué bueno que usted se sienta así. Si usted se siente así, así es como la Biblia quiere que usted se sienta y que yo me sienta. Cuando la persona que iba a adorar al templo terminaba de escuchar estos 10 requisitos, reconocía que no podía cumplirlos. Y que para ser aceptado en el santuario solo se necesitaba una cosa y es perfección. Perfección. Perfección absoluta. Una lista como esta hacía que el adorador se diera cuenta que necesitaba confesar sus pecados, traer las ofrendas apropiadas que había dicho la ley para hacer el sacrificio y encontrar el perdón de Dios. Eso es lo que buscaba este texto. Y de la misma manera que el antiguo israelita concluía que perfección era lo único que se necesitaba para ser aceptado por Dios,
es lo mismo que nosotros debemos concluir el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque en el Nuevo Testamento el estándar no baja. Mire lo que dice Mateo 5:48. Mateo capítulo 5, versículo 48, que ya prontamente entraremos a estudiar ese capítulo. Mateo 5:48. ¿Qué dice? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es que perfecto, perfecto. Ese es el punto del discurso del monte, del sermón del monte. Mostrar la perfección de Dios y la imperfección nuestra. Porque para poder tener comunión con el Señor, debemos vivir vidas sin tachas, irreprensibles, perfectas. ¿Qué hacemos si sabemos que no somos perfectos? ¿Qué hacemos si sabemos que no podemos llegar a la perfección? La última frase describe lo que debemos hacer. Mire lo que dice la última frase. La última frase describe la promesa para poder ser aceptados por Dios. Dice, versículo 5 al final, el que hace estas cosas no resbalará jamás. La promesa para ser aceptado por Dios se describe con esta frase. Aquí se está diciendo que quien cumpla y no falle en practicar cada uno de estos requisitos, no solo podrá entrar en el monte de Dios, sino que no resbalará jamás. No resbalará jamás. Y esa combinación del no con la palabra resbalar nos muestra un énfasis y se refiere a una seguridad especial. El justo no será movido en su fe si vive porque estará en la presencia de Dios, porque podrá estar habitando en el monte santo de Dios. Ahora, y como ya lo hemos enfatizado, ¿quién puede cumplir con estos requisitos y así no resbalar nunca? Nadie, solo Cristo. Cuando el salmista se encuentra con esta realidad, cuando hace la pregunta, cuando mira los requisitos y cuando se da cuenta y entiende que nadie puede cumplir con estos requisitos, solo le quedaba mirar al futuro, confiando en la promesa de que iba a venir un Salvador que lo iba a salvar. Y eso era lo que anhelaba David. Cuando él dice, yo quiero estar en la presencia de Dios, él miraba al futuro porque sabía que en sus propios méritos él no podía. Él miraba al futuro esperando el día en que llegara un hijo de David para ser el Salvador. Y el Salvador llegó. Llegó para cumplir con estos requisitos. Ese Salvador es Cristo y solamente los que en Él están pueden ser aceptados por Dios y nunca, nunca resbalar. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 22. Hebreos 10, del 19 al 22. Dice así. Mire lo lindo de este versículo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, Él nos lo abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de ¿qué? De fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Por qué nos podemos acercar? Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Porque Él fue el que nos abrió el velo, no usted, no su justicia, Él solamente. Solo, como dice aquí, en plena certidumbre de fe. Solo por la fe, solo por la gracia, solo por la obra de Cristo. Así es que somos salvos. Solo Cristo pudo cumplir con las demandas de Dios y hacer posible que las personas pudieran habitar por siempre con Él. Solo así podemos entrar a la presencia de Dios. Cristo, de hecho, repitió unas palabras parecidas. Cristo repitió unas palabras parecidas al finalizar el Sermón del Monte. Mire las palabras de Él. Mateo 7, 24 al 25. Mateo 7, 24 al 25. Mateo 7, 24, 25 dice así. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó,
porque estaba fundada sobre la roca. Quien pone su fe en Cristo y en sus palabras no resbalará jamás. ¿Sabe por qué? Porque Él es la roca. Él es la roca. Él es el único. Él es el único. ¿Quién puede habitar en el tabernáculo de Dios? ¿Quién puede morar en el monte santo? Solo aquel que está en Cristo. Solo aquel que sabe que su propia justicia no le alcanza para alcanzar a Dios y que por ello necesita un Salvador. Mientras que el salmista miraba hacia el futuro, nosotros miramos hacia el pasado, confiando en el sacrificio de nuestro Señor y de nuestro Salvador, confiando en el sacrificio que realizó y que nos permite entrar al lugar santo de Dios. Cuando las personas llegan a la fe en Cristo, es porque se dan cuenta, y esto es muy importante, si alguien de aquí no se ha arrepentido, que cuando las personas llegan a la fe en Cristo es porque se dan cuenta que no son lo suficientemente justas para entrar al reino de Dios. Pero saben que Dios ha hecho provisión en Cristo para poder entrar en el tabernáculo y en el monte santo de Dios. Eso es lo que nos enseña el Salmo 15. Y creo que es una muy buena enseñanza para lo que vamos a hacer ahora, y es la cena del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Señor, y como David preguntaba, ¿quién puede entrar en el monte santo de Dios? ¿Quién puede habitar en tu tabernáculo? Nadie, Señor. Nadie. Solo tú, Cristo, viviste una vida perfecta. Solo tú, Cristo, viviste de una manera justa. Solo tú, Cristo, cumpliste con todos estos requisitos y muchos más para vivir una vida perfecta. Una vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, para morir una muerte que nosotros merecíamos. Señor, que cuando miremos estos textos de la Escritura, entendamos que te necesitamos a ti. Es que no cumplimos ni 5, ni 4, ni 3, ni siquiera uno lo podemos cumplir a la perfección como tú, Cristo, los cumpliste. Señor, que este texto nos lleve a admirarte más, Cristo. Que este texto nos lleve a enfocarnos más, que la vida se trata de ti y no de nosotros. Gracias, mi Señor Jesús. Y que todo esto, Señor, nos ayude a reflexionar y a honrarte con nuestra obediencia. Sabemos que no somos perfectos, pero te tenemos a ti, Señor, para poder obedecerte. Pon un anhelo, Señor, en cada uno de nosotros para poder obedecerte cada día más, para imitarte, para seguir tus pisadas, Cristo. Sabemos que no lo podemos hacer solos, sino que te necesitamos a ti, Cristo. Te necesitamos a ti, Espíritu de Dios, para poder obedecerte cada día más y honrarte con nuestra obediencia.